Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a contar 5 formas que tenemos para rentabilizar nuestro capital, para generar un retorno sobre nuestro dinero y así que la inflación pues no se coma nuestro poder adquisitivo. Os hago un pequeño spoiler, la quinta de ellas es la que mayor retorno puede llegar a generarnos. La primera de las formas que tenemos para rentabilizar nuestro capital es mediante la inversión inmobiliaria, comprar un inmueble con la idea de arrendárselo a otras personas que nos pagarán un dinero pues por utilizar nuestra vivienda. Esto es algo muy típico en España y la verdad es que es una buena alternativa para invertir nuestro dinero. Además, si invertimos en inmuebles, podremos conseguir la rentabilidad por dos vías diferentes. La primera de ellas es recibiendo las rentas que nos pagan los inquilinos y la segunda de ellas es mediante la revalorización del propio inmueble, ya que si compramos un inmueble que esté bien ubicado o que esté comprado a un muy buen precio, tenderá a revalorizarse por encima de la inflación. Entonces obtendremos una rentabilidad bastante decente que puede estar entre el 8 y el 10% si sumamos estos dos componentes. Incluso si hemos comprado el inmueble a unos precios muy bajos, pues puede que la rentabilidad de la que estemos hablando sea incluso superior en algunos casos. Si todavía queremos generar un retorno superior a ese 8 o 10% que creo que se puede conseguir mediante la inversión inmobiliaria tradicional, también tenemos otras opciones, como por ejemplo alquilar por habitaciones nuestra vivienda o alquilar a través de algunas plataformas como por ejemplo Airbnb. Estas dos opciones sí que es cierto que nos llevarán más trabajo y más tiempo, pero también el retorno que podemos generar puede ser superior. La rentabilidad que podemos conseguir alquilando por habitaciones o mediante Airbnb es de aproximadamente un 15%, aunque depende lógicamente del precio que hayamos pagado por el inmueble, de dónde esté ese inmueble y lo que podamos cobrar a los inquilinos, pero sí que suele ser una rentabilidad superior a la del alquiler tradicional. También es cierto que conlleva más trabajo. La segunda de las maneras que tenemos de generar una rentabilidad sobre nuestro dinero es mediante plataformas de crowdfunding y crowdlending. Ahora os voy a explicar muy brevemente lo que es. Básicamente el crowdfunding significa financiamiento colectivo. Esto implica recaudar dinero de muchas personas para financiar un proyecto. Y después la rentabilidad que genere ese proyecto pues se divide entre las personas que han puesto ese dinero. Esto lo vemos mucho en inmuebles. Una de las ventajas que tiene el crowdfunding es que requiere menos capital que por ejemplo la compra de una vivienda, que es el anterior punto que habíamos comentado. Aquí estamos hablando de que desde únicamente unos 100 euros, 500 euros, depende de la plataforma, se puede hacer este tipo de inversión. ¿Cuál es el retorno que se puede esperar? Pues bueno, depende un poco de cuál sea el proyecto en cada caso, pero yo os puedo decir que ronda entre el 6 y el 10%. Hay proyectos que a lo mejor pueden llegar a dar rentabilidades superiores, pero también hay que evaluar los posibles riesgos que puedan tener. Y luego tenemos también otra alternativa que también es parecida, que es el crowdlending. Esta es una forma de prestar dinero, por ejemplo, a otras personas, también existen diferentes plataformas para ello, y a cambio pues recibiremos un retorno por ese dinero que hemos prestado, ¿no? Hacemos un poco de banco, por decirlo así de alguna manera. También las rentabilidades aquí pues pueden variar dependiendo del riesgo del proyecto, pero creo que entre un 6 y un 10% es algo que se puede conseguir perfectamente. También nos podemos ir a rentabilidades del 15 o el 20%, pero seguramente esos proyectos conlleven riesgos superiores. Pasamos a la tercera alternativa que tenemos para invertir nuestro capital y rentabilizar nuestro dinero, en cierta medida pues para protegernos de la inflación. Quizás esta alternativa sea un poco más conservadora y es la inversión en metales preciosos y concretamente la inversión en oro. Se puede invertir de diferentes formas, quizás la primera que nos viene a la cabeza es comprar oro y almacenarlo, pero no es la más cómoda. Yo creo que la forma más sencilla es comprar un ETF. Por ejemplo, aquí tenemos el iShares Physical Gold, que ya veis el retorno que ha generado. Aquí lo podéis ver. Anualizado a 10 años, el retorno que ha dado es del 6,32%. Es una rentabilidad inferior a las anteriores que habíamos comentado, pero es una buena alternativa también. Quizás para gente, ya os digo, que sea más conservadora. Existen evidentemente muchos otros ETFs de oro, también se puede invertir en oro a través de empresas cotizadas en bolsa, por ejemplo a través de mineras, también se puede invertir en oro físico, como os había dicho, pero quizás la forma más sencilla sea a través de un ETF. Vamos ahora con la cuarta de las maneras que tenemos de rentabilizar nuestro capital. En este caso también es una forma bastante conservadora y es a través de cuentas remuneradas o también de la inversión en renta fija. Como ya sabéis, los tipos de interés han estado subiendo en estos últimos meses y ya se sitúan en niveles elevados, o elevados al menos si lo comparamos con los niveles que hemos tenido en la última década. Esto ha hecho que muchos bancos y muchos brokers
hayan pasado a remunerar las cuentas de algunos de sus clientes y simplemente por tener allí dinero depositado, pues te estén pagando por tener ese dinero. ¿Cuál es la rentabilidad que se puede conseguir? Pues aproximadamente un 2-3%, depende un poco de cada banco, pero más o menos esa es la rentabilidad que podemos conseguir con cuentas remuneradas. También existen los depósitos a plazo fijo que te pagarán un poquito más y también existe la inversión en renta fija para las personas más conservadoras. Podemos invertir, por ejemplo, en bonos de Estados Unidos que actualmente están dando una rentabilidad por encima del 4,5%. De esta manera, invirtiendo, por ejemplo, en el bono de Estados Unidos a 10 años, cada año recibiremos un cupón, que es ese 4,5%, y al finalizar esos 10 años nos devolverán nuestra inversión inicial. También hay otras alternativas, como por ejemplo invertir en el bono de España a 10 años y también de otros países. Y ahora vamos a pasar a ver cuál es la última de las alternativas, que yo creo que es la más rentable o con la que más retorno se puede llegar a conseguir. También quizás sea la que más volatilidad tiene y también en algunos casos, si no se estudia bien, la de mayor riesgo. Bueno, os quiero hablar de la inversión en bolsa. Quizás la manera más conservadora de hacerlo sea a través de invertir a través de fondos indexados. Un fondo indexado replica un índice de referencia. Por ejemplo, podemos indexarnos al S&P 500 o algún fondo que replique índices mundiales, de manera que estaremos comprando proporcionalmente todas las acciones que coticen en ese índice y la rentabilidad que obtengamos será la misma que la del propio mercado. Aquí podemos ver, por ejemplo, este fondo de Vanguard que está indexado al S&P 500. ¿Cuál es la rentabilidad que ha dado? Bueno, pues anualizado a 10 años ha dado un 13,86%. En los últimos 5 años ha dado un 12,40%. Y si cogéis periodos más largos de tiempo, porque sí que es cierto que los 10 últimos años han sido bastante buenos, lo cierto es que la bolsa ha dado una rentabilidad más o menos del 8%, 10%, dependiendo un poco del periodo en el que nos estemos moviendo, pero lo cierto es que es una rentabilidad que no está nada mal. Porque os he dicho entonces al principio del vídeo que la quinta de estas formas es la que mayor retorno puede generarnos. Bueno, pues porque además de poder invertir en fondos indexados, podemos seleccionar nuestra propia cartera de acciones. Podemos seleccionar dentro de los índices las acciones que mayor potencial tengan. Es cierto que esto requiere pues muchísimas horas de investigación, hay que aprender a analizar los negocios, pero lo cierto es que el retorno que podemos generar a largo plazo es superior. Si se hacen las cosas bastante bien, el retorno que se puede esperar aquí es de entre el 15 y el 20% anual, lo cual ya os digo que no es nada fácil y requiere de muchísimas horas, pero es un retorno que se puede llegar a conseguir. Y bueno, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy. En el próximo vídeo, que espero subirlo pronto, veremos si es posible realmente vivir de las inversiones y cuánto dinero se necesita para efectivamente poder vivir de nuestro propio dinero, poder vivir de nuestras propias inversiones. Así que suscríbete al canal si todavía no lo estás para no perderte ese futuro vídeo.